¿Alguna vez te has preguntado si Jesús realmente te está hablando en este momento? A lo largo de la historia, el Señor ha usado distintas formas para comunicarse con su pueblo, pero muchos no reconocen su voz. En Juan 10:27, Jesús nos asegura: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto significa que su palabra sigue viva y activa, guiándonos en cada paso. Pero ¿cómo puedes saber si Jesús te está hablando ahora mismo? Hay señales claras que revelan su voz en tu vida. Y hoy exploraremos 3 manifestaciones sorprendentes que indican que Él te está llamando en este preciso instante. No es una coincidencia que estés aquí. Tal vez Jesús ya ha estado hablándote y aún no lo has notado. Estás listo para descubrir las señales que pueden cambiar tu vida para siempre. Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado a la humanidad de muchas maneras. En Hebreos 1:1-12 nos recuerda: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Sin embargo, en medio del ruido del mundo, muchas personas se preguntan: ¿Jesús sigue hablando hoy? ¿Cómo podemos reconocer su voz en nuestra vida diaria? La respuesta es más clara de lo que imaginas. Hoy veremos señales inequívocas de que Jesús está hablándote ahora mismo, guiando tus pasos y llamándote a una relación más profunda con Él. Tal vez has sentido que algo en tu vida está cambiando, que hay un impulso inexplicable que te lleva a buscar a Dios con más fervor. No es coincidencia, es una señal de su presencia. ¿Estás listo para descubrir lo que Jesús quiere decirte hoy? A lo largo de la Biblia vemos que Dios nunca ha dejado de comunicarse con su pueblo. Desde el llamado de Moisés en la zarza ardiente hasta la visión que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos, el Señor siempre ha usado diversos medios para hablar. Sin embargo, muchas veces su voz no se manifiesta de la forma en que esperamos. En el primer Rey 19:11-12, Dios no se reveló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que, aunque Jesús puede hablarnos de formas espectaculares, también lo hace en la quietud de nuestro corazón, en momentos de profunda reflexión, en una palabra de aliento de alguien cercano, o en situaciones que parecen casuales pero que llevan su sello divino. ¿Cuántas veces has sentido que una decisión que tomaste estaba guiada por una fuerza mayor? Es muy posible que Jesús estuviera hablándote en ese momento. Uno de los ejemplos más claros en la Escritura de cómo Jesús sigue hablando es en la vida del apóstol Pablo. Antes de convertirse en uno de los mayores predicadores del Evangelio, Pablo era un perseguidor de cristianos. Sin embargo, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro que transformó su vida para siempre. Hechos 9:3-4 relata: yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús habló directamente a Pablo, no solo para corregir su camino, sino para darle una nueva misión. De la misma manera, cuando Jesús nos habla hoy, no es solo para llamarnos la atención, sino para redirigirnos hacia el propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. Puede ser a través de una crisis, una revelación inesperada, o incluso un mensaje que parece repetirse en distintas situaciones. Si últimamente has sentido que ciertas palabras o situaciones se repiten en tu vida, presta atención.
Es posible que Jesús esté tratando de captar tu atención. En muchas ocasiones el Señor nos habla a través de una sensación persistente en nuestro espíritu. En Filipenses 2:13 se nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto significa que cuando Jesús quiere guiarnos en una dirección, pone en nosotros un deseo profundo de seguir ese camino. Si últimamente has sentido una inquietud interior, una sensación de que debes cambiar algo en tu vida o tomar una decisión específica, no la ignores. Podría ser una señal clara de que Jesús está hablándote y mostrándote el camino que debes seguir. No siempre se trata de grandes revelaciones, sino de pequeños impulsos que, cuando obedecemos, nos llevan a lugares donde su voluntad se manifiesta con poder. Jesús también nos habla a través de la paz. En Juan 14:27, Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Cuando estamos en la voluntad de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de circunstancias adversas. Por el contrario, cuando tomamos decisiones que no están alineadas con su propósito, sentimos inquietud, temor y confusión. Por eso, si tienes que tomar una decisión importante y sientes paz al hacerlo, es una señal de que Jesús está afirmando ese camino. Pero si por el contrario hay un peso en tu corazón, una sensación de que algo no está bien, detente y busca su dirección en oración. Jesús nunca nos guiará a un camino que nos aleje de su propósito. Otro medio a través del cual Jesús nos habla es su palabra. La Biblia no es un libro antiguo sin relevancia para nuestra vida actual. Es viva y eficaz y sigue siendo el medio principal a través del cual Dios nos habla. En 2 Timoteo 3:16 se nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si has estado leyendo la Biblia y de repente un versículo salta a tu corazón con una fuerza especial, no lo pases por alto. Puede ser una respuesta de Jesús a una pregunta que llevabas tiempo haciéndote. Muchas personas han testificado que en momentos de incertidumbre, al abrir la Biblia, encontraron justo el mensaje que necesitaban. Esto no es casualidad, sino una de las formas en que Jesús nos habla hoy. En la vida cristiana muchas veces nos encontramos con puertas que se abren de manera inesperada y otras que se cierran sin razón aparente. Esto también es una forma en que Jesús nos habla. Apocalipsis 3:7 dice: yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si una oportunidad que parecía prometedora se ha cerrado repentinamente, en lugar de desesperarte, pregúntate si es Jesús redirigiéndote a algo mejor. A veces Él nos impide avanzar en una dirección, porque tiene algo más grande preparado. Del mismo modo, cuando una puerta se abre sin que la hayamos forzado y todo parece alinearse de manera perfecta, es probable que sea una señal de que estamos en el camino correcto. Aprender a discernir estas señales es clave para caminar en su voluntad. Finalmente, Jesús nos habla a través de personas. En muchas ocasiones, Dios usa a otros para entregarnos un mensaje que necesitamos escuchar. Puede ser a través de un pastor, un amigo creyente o incluso alguien inesperado. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si has estado orando por dirección y de repente alguien te dice algo que resuena en tu espíritu, considera que puede ser Jesús hablándote a través de esa persona. Sin embargo, es importante filtrar todo consejo a la luz de la Biblia y la oración para asegurarnos de que proviene de Dios y no de la opinión humana. A lo largo de la historia, Jesús ha hablado a su pueblo de muchas maneras y lo sigue haciendo hoy.
Su voz no siempre es audible, pero se manifiesta en la paz, en la dirección que pone en nuestro corazón, en su palabra, en puertas que se abren y cierran, y en personas que nos transmiten mensajes en el momento justo. Si últimamente has experimentado algunas de estas señales, no las ignores. Jesús está hablándote ahora mismo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Cuando Jesús habla, su voz no solo instruye, sino que transforma. En cada palabra que pronunció durante su ministerio terrenal, dejó señales claras de que su mensaje no estaba destinado solo para aquellos que lo escuchaban en ese momento, sino para todos los que a lo largo de la historia anhelaran conocer la voluntad de Dios. En Juan 8:47 se encuentra una verdad poderosa. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por esto no las escucháis vosotros, porque no sois de Dios. Este pasaje revela que no todos son sensibles a su voz, pero aquellos que pertenecen a Él tienen la capacidad de reconocerla. Su llamado no es confuso ni ambiguo. Su dirección es clara para aquellos que tienen oídos dispuestos a escuchar. Cuando Él habla, lo hace con propósito, guiando a cada persona hacia el cumplimiento del plan divino. No es casualidad que ciertas palabras resuenen en lo más profundo del corazón cuando se busca con sinceridad su dirección. Su voz no solo instruye, sino que también produce convicción, claridad y una certeza imposible de ignorar. Desde el principio de los tiempos, Dios se ha revelado a través de su palabra. Génesis 1:3 narra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Su voz no solo comunica, sino que también crea y transforma realidades. Cuando Jesús hablaba, lo hacía con la misma autoridad divina que originó la existencia misma. Cada enseñanza que impartió tenía el poder de cambiar destinos, restaurar vidas y otorgar nueva dirección a quienes le seguían. Cuando Él habla hoy, su voz sigue teniendo el mismo poder. No es simplemente un pensamiento pasajero o una emoción momentánea, sino una revelación viva que impacta el espíritu y renueva la mente. Su palabra tiene el poder de alumbrar incluso los caminos más oscuros, trayendo luz donde antes había incertidumbre. Cuando su voz se manifiesta, es imposible permanecer indiferente. A lo largo de las Escrituras se encuentran innumerables ejemplos de cómo Dios se comunica con su pueblo. Desde los patriarcas hasta los profetas, desde los apóstoles hasta los discípulos de la actualidad, su voz nunca ha dejado de resonar. Isaías 30:21 declara, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La dirección divina es constante, pero el corazón humano a menudo se encuentra distraído por el ruido del mundo. Para escuchar a Jesús es necesario apartarse del bullicio, buscar la quietud y afinar la sensibilidad espiritual. Su voz no compite con las distracciones del día a día, sino que se revela a aquellos que deciden prestarle atención. Las enseñanzas de Jesús están llenas de ejemplos que demuestran cómo Dios guía a sus hijos de maneras claras y precisas. Cuando llamó a los discípulos, lo hizo con palabras que dejaron una marca imborrable en sus vidas. Mateo 4:19 recoge su invitación. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No hubo confusión ni duda en su llamado. Su voz fue suficiente para que aquellos hombres dejaran sus redes, sus vidas anteriores y todo lo que conocían para seguirlo. Cuando Jesús habla, su voz no deja margen para la incertidumbre. Su mensaje es directo, su propósito es firme y su voluntad es inquebrantable. Cuando su dirección es clara, todo lo demás pierde importancia.
Las Escrituras revelan que la voz de Dios se manifiesta de diversas maneras. En algunos momentos se presenta como un mandato innegable, como en el caso de Moisés en la zarza ardiente. En otras ocasiones se expresa en la quietud de un susurro, como experimentó Elías. Pero en todas ellas hay un denominador común. Su voz trae consigo autoridad y dirección. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su mensaje nunca es superficial ni ambiguo. Cada palabra pronunciada y dada por Él tiene un propósito eterno, destinado a guiar, corregir y edificar. Jesús no solo habla a través de su palabra escrita, sino también por medio de la obra del Espíritu Santo. En Juan 16:13 se encuentra la promesa: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La función del Espíritu Santo es recordar lo que Jesús enseñó y dirigir a cada creyente en el camino correcto. Su voz no es una sensación pasajera ni una simple intuición, sino una guía constante que alinea cada pensamiento, decisión y acción con la voluntad de Dios. La convicción que produce en el corazón no puede ser ignorada. Su propósito es revelar lo que es verdadero y apartar todo engaño. Cuando Él habla, lo hace con una claridad que disipa toda confusión. La certeza de que Jesús sigue hablando hoy se confirma en la transformación que produce su mensaje. En Lucas 24:32, tras la resurrección, los discípulos que iban camino a Emaús expresaron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La voz de Jesús no deja indiferente a nadie. Su verdad penetra hasta lo más profundo del ser y genera un cambio real. Cuando Él habla, su mensaje despierta el espíritu, fortalece la fe y otorga un sentido de dirección imposible de ignorar. Su palabra trae consigo una paz que trasciende toda lógica humana. Su voz es inconfundible para quienes han aprendido a reconocerla. En Juan 10:27 Jesús afirmó: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta afirmación deja claro que la comunicación entre Él y su pueblo es continua y real. Su llamado no es solo para algunos, sino para todos los que desean escuchar. Cuando Él habla, su voz resuena con un amor inigualable, con una autoridad indiscutible y con una dirección precisa. Quienes han afinado su oído espiritual saben que su guía no es abstracta ni confusa, sino clara y certera. Escuchar la voz de Jesús es más que un privilegio, es una necesidad. Sin su dirección, la vida se convierte en un laberinto de decisiones inciertas, de caminos sin propósito y de búsquedas sin respuestas. Pero cuando Él habla, todo cobra sentido. Su voz es el ancla en medio de la tormenta, la luz en la oscuridad y la verdad en medio de la confusión. Su mensaje no se limita a tiempos pasados ni a eventos extraordinarios. Hoy sigue hablando con la misma claridad y poder con que lo hizo cuando caminó sobre la tierra. Su llamado sigue vigente, su verdad sigue transformando vidas y su dirección sigue guiando a quienes están dispuestos a escuchar. Cuando Jesús habla, su voz no solo guía, sino que transforma. Sus palabras no son meros sonidos, sino semillas de vida que producen frutos en aquellos que las reciben con un corazón dispuesto. En Juan 6:63, Él mismo declara: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que su voz resuena, algo cambia en lo profundo del alma. La confusión se disipa, el temor cede y la verdad se revela con una claridad innegable. No es un eco vacío,
sino la manifestación del Dios vivo que sigue comunicándose con su pueblo. Aquellos que han experimentado su dirección saben que no hay margen para la duda, porque donde su voz se manifiesta, hay certeza absoluta. No se trata solo de oír, sino de reconocer la autoridad con la que Él habla. A lo largo de las Escrituras, Jesús dejó claro que aquellos que le pertenecen pueden escucharle. En Juan 10:27 afirmó: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino la realidad de todo aquel que le sigue con sinceridad. Cuando Él habla, el Espíritu responde porque ha sido diseñado para esa comunión. Sin embargo, no siempre es fácil discernir su voz en medio de tantos ruidos. El mundo ofrece distracciones constantes, presentando su propio conjunto de verdades y caminos. Pero Jesús no compite con el ruido del mundo, ni grita para imponerse. Quien aprende a escucharle sabe que su voz se distingue porque trae paz, certeza y dirección. La forma en la que Él habla no siempre es la misma. En ocasiones tal lo hace de manera directa, como cuando se reveló a Pablo en el camino a Damasco. Otras veces su voz es un suave susurro, como el que Elías experimentó en el monte Horeb. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego donde Elías encontró la presencia de Dios, sino en un silbo apacible. Esto demuestra que la voz de Jesús no depende de la espectacularidad, sino de la disposición del corazón que escucha. Su palabra siempre lleva un propósito claro. No es ambigua, ni deja incertidumbre. Cuando Jesús habla, lo hace con autoridad. En Marcos 1:22 se dice que la gente quedaba asombrada porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su voz no es una opción más entre muchas, sino la única que realmente transforma. Donde Él habla, la verdad queda expuesta y las tinieblas retroceden. El que escucha su voz sabe que no puede permanecer indiferente. Cada vez que habló a sus discípulos, los llamó a la acción. Sígueme, dijo a Pedro y a Andrés mientras echaban las redes en el mar. Sin objeciones ni explicaciones. Ellos dejaron todo y le siguieron. Así es su llamado. No admite negociaciones ni postergaciones. Quien escucha y obedece encuentra propósito. Quien ignora su voz se pierde en caminos que conducen a la confusión. Jesús sigue hablando, pero no siempre con palabras audibles. En muchas ocasiones su voz se percibe en la dirección que Él imprime a las circunstancias. En Apocalipsis 3:8 dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando Él abre una puerta es imposible que permanezca cerrada. Y cuando cierra una, nadie puede forzarla. Quien aprende a reconocer su voz en estos movimientos no se frustra cuando un camino se bloquea, sino que entiende que es parte de su dirección. Su voz se reconoce también en la paz que deja. En Juan 14:27 prometió: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Su paz no depende de las circunstancias ni de la ausencia de problemas. Es una paz que trasciende el entendimiento humano. Una certeza interna que confirma que estamos en su voluntad. Aquel que camina en su propósito puede enfrentar tormentas sin temor, porque la voz de Jesús ya ha dado dirección. Escuchar su voz no es un privilegio ocasional, sino una necesidad constante. En Mateo 4:4 declaró: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita oír su voz para mantenerse firme. Sin ella, el corazón se debilita y la fe se apaga. Pero cuando Él habla, la fe se renueva y el espíritu cobra fuerzas. Las Escrituras muestran que quienes oyeron su voz fueron transformados.
Lázaro estaba muerto, pero cuando Jesús habló, la muerte tuvo que soltarlo. Lázaro, ven fuera, y el sepulcro ya no pudo retenerlo. La voz de Jesús es vida, no hay oscuridad que pueda resistirse a su mandato. Cuando Él habla, lo imposible se vuelve posible. Quien ha aprendido a escucharle sabe que su voz trae verdad. En Juan 8:32 dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Su voz no solo guía, sino que expone lo que antes estaba oculto. No hay engaño que pueda mantenerse de pie cuando Él habla. Su palabra corta como espada, dividiendo lo verdadero de lo falso, lo puro de lo impuro, lo eterno de lo pasajero. Jesús no solo habló en el pasado, sino que sigue hablando hoy. Su voz resuena en cada rincón del corazón dispuesto a escuchar. En Apocalipsis 3:20 declara, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es un mensaje distante, sino una invitación personal a la comunión con Él. El que escucha su voz y la sigue, camina en seguridad. En Salmos 23, versos 1 a 12 nos recuerda, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Su voz no solo guía, sino que cuida, protege y sustenta. Aquel que confía en su dirección no camina en incertidumbre, sino con la certeza de que está bajo el cuidado del buen pastor. Las señales de su voz están por todas partes. No siempre serán como las que el mundo espera, pero serán inconfundibles para aquellos que le buscan con sinceridad. En Jeremías 29:13 se nos da una promesa. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Su voz no está escondida, ni reservada para unos pocos. Todo aquel que le busca con sinceridad, la encontrará. Escuchar a Jesús no es una experiencia mística reservada para momentos especiales. Es una realidad diaria para aquellos que han rendido su vida a Él. En cada decisión, en cada circunstancia, en cada oración, su voz sigue resonando. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Cuando Jesús habla, su voz no se pierde en el vacío, ni es un eco que desaparece sin dejar rastro. Su palabra es viva, es eficaz, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser. No es un sonido que simplemente se percibe con los oídos, sino una verdad que resuena en el espíritu. En cada generación, en cada rincón del mundo, su voz sigue llamando, guiando, corrigiendo, transformando corazones endurecidos y despertando almas dormidas. La pregunta no es si Jesús está hablando, sino si realmente estamos escuchando. Su voz no está ausente, pero el ruido del mundo, las distracciones de la vida, las preocupaciones diarias pueden hacer que pase desapercibida. Sin embargo, su presencia no se apaga. Aquel que busca, encuentra. Aquel que se dispone a oír, recibe dirección. Aquel que abre su corazón es transformado. Cuando caminó entre los hombres, sus palabras sacudieron las estructuras de su tiempo. No hablaba como los maestros de la ley, no recitaba doctrinas vacías ni repetía enseñanzas sin vida. Cada palabra que salía de su boca llevaba el peso de la eternidad. Sus discípulos no siempre entendían todo lo que decía en el momento, pero sus palabras quedaron grabadas en ellos, listas para despertar cuando fuera el tiempo. Así sigue ocurriendo hoy. La voz de Jesús a veces llega en un instante de claridad absoluta, como un relámpago que ilumina la oscuridad, pero otras veces es una semilla plantada en el alma, una verdad que crece en silencio hasta que un día, sin previo aviso, florece y cambia todo. Nadie puede recibir la palabra de Jesús y permanecer igual. No hay neutralidad cuando Él habla.
Su voz exige una respuesta. Aquel que la oye debe decidir si la sigue o la ignora. En los evangelios se repite una y otra vez la frase: el que tiene oídos para oír, que oiga. No se refería solo al sentido físico del oído, sino a la capacidad espiritual de discernir, de captar lo que el Espíritu está diciendo. Muchos escuchaban sus palabras, pero no todos las comprendían. Algunos las rechazaban, otros las cuestionaban, pero había quienes al escucharle sentían que algo dentro de ellos se encendía. Sus corazones ardían, su espíritu se estremecía, su vida se transformaba. Así habló a los que le siguieron, así sigue hablando hoy. Su voz no está confinada a un tiempo o un espacio, no pertenece al pasado ni se limita a ciertos momentos. Su palabra es eterna, trasciende generaciones, se mantiene firme cuando todo lo demás se desvanece. En Isaías 48 se nos dice: secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que Jesús ha hablado nunca deja de ser verdad. Lo que ha prometido se cumple. Lo que ha revelado permanece. Lo que ha declarado no vuelve vacío. Cada vez que su voz se manifiesta es para revelar algo. En ocasiones es para traer dirección, otras veces es para advertir, corregir, fortalecer, restaurar. Pero siempre tiene un propósito, no es ruido sin sentido, no es una voz perdida en el aire. En Hebreos 4:12 se nos dice que su palabra es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada oculto ante él. Su voz expone lo que está en lo profundo del ser humano, revela las intenciones, saca a la luz lo que ha permanecido en las sombras. Aquel que realmente la escucha no puede esconderse de su verdad. Jesús habló con autoridad sobre el destino de aquellos que oyen su voz y la obedecen. En Mateo 7:24-25 enseñó que el que oye sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, pero la casa no cayó porque estaba fundamentada sobre una base firme. Su voz no solo guía, sino que edifica, no solo informa, sino que transforma, no solo instruye, sino que da vida. El que escucha a Jesús y sigue su dirección encuentra seguridad, incluso cuando el mundo parece estar en caos. Su palabra es refugio en medio de la tormenta, es lámpara en la oscuridad, es ancla en tiempos de incertidumbre. En Salmo 119, 105 se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es una luz que parpadea, sino una guía constante que muestra el camino correcto. A lo largo de las Escrituras se repite una y otra vez la necesidad de escuchar su voz con un corazón dispuesto. En Apocalipsis 3:20, Él declara: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Su llamado es personal, no es un mensaje generalizado, sino una invitación directa a cada alma. Aquel que oye su voz y responde con obediencia entra en comunión con Él. No es solo recibir información, es entrar en una relación profunda, es conocerle de verdad. Pero el que endurece su corazón y se niega a escuchar, se aleja de la verdad. En Hebreos 3:15 se nos advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay quienes, aunque oyen su palabra, la ignoran. Aunque perciben su dirección, la resisten. Aunque sienten su llamado, lo rechazan. No porque Jesús no esté hablando, sino porque han elegido no escuchar. El peligro de ignorar su voz es real. Cuando Él habla es por amor, para advertir,
antes de que sea demasiado tarde, para corregir antes de que el camino se vuelva irreversible. Jesús no se impone, no obliga, no fuerza a nadie a seguir su voz, pero aquel que la ignora lo hace bajo su propia responsabilidad. En Lucas 13:34 vemos su lamento sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Su deseo es guiar, proteger, salvar, pero la decisión de escucharle siempre será del ser humano. Cada palabra que él habla es una oportunidad. Cada dirección que da es un acto de gracia. Cada advertencia que hace es una muestra de su amor. En Deuteronomio 30:19, Dios pone una elección clara delante de su pueblo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escuchar su voz es elegir la vida. Ignorarla es caminar hacia la destrucción. Jesús sigue hablando. Su voz no ha sido silenciada, no está ausente, no ha cambiado, no se ha debilitado. Quien la busca la encuentra, quien la oye es transformado, quien la sigue nunca se pierde. En medio del ruido del mundo, en medio de las voces que compiten por la atención, su palabra sigue siendo la única que permanece firme. En Isaías 55:11 se nos recuerda: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Escuchar su voz no es un evento aislado, sino un estilo de vida. Es caminar en comunión con Él, es permanecer atento a su dirección, es responder con obediencia a su llamado. No es suficiente oírle una vez y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Su voz demanda una respuesta, su palabra exige una decisión. El que escucha y obedece camina en su voluntad. El que ignora y se aleja se extravía en sus propios caminos. Jesús sigue llamando, sigue hablando, sigue guiando. Y aquellos que verdaderamente le pertenecen, aquellos que son sus ovejas, aquellos que han sido llamados según su propósito, no pueden hacer otra cosa sino escuchar su voz y seguirle. Cuando Jesús habla, su voz atraviesa los tiempos, se mueve entre generaciones, se eleva por encima de los susurros del mundo y se distingue con una claridad que no necesita ser forzada. Su palabra no es una voz pasajera, ni un eco que se desvanece con los días. Es una declaración eterna, un mandato inquebrantable, una guía que ilumina el camino sin margen para la confusión. En cada rincón de la historia, en cada página de la Escritura, en cada susurro del Espíritu, su voz permanece firme, resonando con la misma autoridad con la que ordenó la creación y con la misma ternura con la que llamó a sus discípulos a seguirle. En Isaías 55:3 se nos insta: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. No es una invitación sin propósito, sino un llamado que trae vida, dirección y propósito. El que escucha la voz de Jesús no puede permanecer indiferente. Su palabra convoca, transforma, impulsa al movimiento. No deja espacio para la tibieza ni permite la indecisión. En Mateo 4:19, su llamado fue claro: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No explicó cada detalle, no negoció con los corazones, no suavizó su mensaje. Su voz llevaba una certeza que no admitía dudas, y quienes la oyeron con un corazón dispuesto lo dejaron todo para seguirle. Así sigue ocurriendo hoy. Su voz sigue resonando con la misma autoridad, con la misma claridad, con la misma urgencia
Jesús no habla en vano. Cada palabra que sale de su boca cumple un propósito. En Mateo 24:35 declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su voz es eterna, inmutable, firme. No está sujeta a cambios de opinión, no se adapta a los caprichos de la época, no se debilita con el tiempo. Quien la escucha y la sigue camina sobre un fundamento inquebrantable. Quien la ignora se aparta de la única verdad que sostiene la vida. El que reconoce la voz de Jesús entiende que no es un mensaje opcional. Su palabra no es un consejo que puede tomarse o dejarse, ni una sugerencia que depende del estado de ánimo. Es una directriz absoluta, una verdad que no está sujeta a interpretaciones personales. En Juan 14:6 él mismo declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo que era una opción entre muchas, ni que su voz era solo una alternativa válida. Se presentó como la única respuesta, la única ruta, la única fuente de vida. Su voz no solo instruye, sino que también corrige, no solo consuela, sino que confronta, no solo alienta, sino que también demanda obediencia. En Hebreos 12:25 se nos advierte: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Ignorar su voz es ignorar la verdad, es rechazar la dirección, es caminar hacia la confusión y el extravío. El que escucha a Jesús no solo recibe instrucciones, sino que experimenta transformación. Su voz no deja a nadie en el mismo estado en el que lo encontró. En Juan 11:43, con solo unas palabras, devolvió la vida a Lázaro. Lázaro, ven fuera. No hubo margen para la duda, no hubo resistencia en la muerte, no hubo obstáculo que pudiera retener el poder de su voz. Cuando Él habla, la realidad cambia, las ataduras se rompen, lo imposible se somete a su voluntad. Su voz no solo se manifiesta en lo espectacular, sino también en lo cotidiano. No siempre es un estruendo desde el cielo, ni una manifestación sobrenatural. En el primer Rey 19:12, cuando Elías esperaba la presencia de Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego, descubrió que la voz del Señor no estaba en lo ruidoso, sino en un silbo apacible y delicado. No siempre se trata de ver, sino de saber, discernir. No siempre es esperar señales grandiosas, sino aprender a reconocer su dirección en lo sutil, en lo profundo, en lo que solo un corazón sensible puede captar. Jesús sigue hablando en su palabra escrita, en la dirección del Espíritu, en las circunstancias que mueven el curso de la vida. No es un mensaje confuso, ni una voz que se contradice. En Números 23:19 se nos recuerda: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Su palabra es segura, su dirección es firme, su voz no titubea. La pregunta no es si Jesús está hablando, sino si hay disposición para oírle. En Jeremías 29:13 su promesa sigue vigente: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No se esconde, no se oculta, no guarda silencio ante el que realmente desea escuchar. Pero su voz no se impone, no se fuerza sobre los que endurecen su corazón. En Mateo 13:15, Él explicó la razón por la cual muchos no pueden escucharle. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El que escucha su voz y la obedece encuentra propósito, dirección y seguridad. En Juan 8:12 Jesús afirmó: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Su voz no solo guía, sino que disipa las sombras
ilumina el camino, revela lo que antes estaba oculto. El que camina en su dirección no tropieza, no se pierde, no queda atrapado en la incertidumbre. La Escritura insiste en la urgencia de escucharle. En Hebreos 3, 7 a 8 se nos insta: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No es un llamado a postergar, no es una advertencia sin importancia. Su voz demanda una respuesta inmediata. Ignorarle no es simplemente retrasar una decisión, sino rechazar la verdad que trae vida. Jesús sigue llamando. Su voz es la misma que detuvo la tempestad en el mar de Galilea con solo decir: calla, enmudece. La misma que ordenó a los espíritus inmundos salir de los atormentados. La misma que pronunció: consumado es, en la cruz, sellando la victoria sobre el pecado y la muerte. Su voz es la misma que resucitó con autoridad, que venció el poder del sepulcro, que ascendió con la promesa de volver. El que oye su voz y la sigue camina en su voluntad. No hay lugar para la confusión, no hay espacio para la incertidumbre, no hay necesidad de titubear. En Apocalipsis 22, 17, su llamado sigue vigente. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Su voz no deja espacio para la indiferencia. Su mensaje sigue siendo claro, poderoso y absoluto. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Cuando Jesús habla, su voz no es un eco vacío, ni una vibración perdida en el tiempo. Su palabra es acción, es fuerza creadora, es el poder que sostiene todas las cosas. Desde el principio su voz ha sido la estructura sobre la cual se sostiene el universo. En Génesis Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Su palabra no es sugerencia, no es probabilidad, es decreto. Es verdad que se manifiesta con una autoridad que no necesita ser explicada. En Juan 1, 1 a 3 se afirma con claridad: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada fuera de su control. No hay realidad que no haya sido formada por su voz. No hay existencia separada de su voluntad. Cuando Jesús habla, no es un intento por convencernos de algo, es la verdad revelándose a sí misma. En Juan 18, 37, cuando Pilato le preguntó si era rey, su respuesta fue contundente: tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No dijo que su palabra dependía de la interpretación de cada quien, ni que debía adaptarse a las circunstancias del mundo. La verdad no es relativa. La voz de Jesús no está sujeta a los caprichos humanos. No es moldeable a conveniencia. Su palabra es firme, inmutable, eterna. Aquel que escucha su voz y la sigue no camina en incertidumbre. Su dirección es clara, su enseñanza es precisa, su guía es segura. En Juan 10:4, refiriéndose a sus seguidores, dijo: cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. No es un mensaje difuso, no es un sonido más en la multitud de voces que buscan atraer la atención. Su palabra es reconocible para aquellos que le pertenecen. Es una señal que guía con certeza absoluta. El que le sigue no necesita dudar del camino, porque la voz de su pastor siempre le conducirá por sendas de justicia. Cuando habló a los suyos, les enseñó que no solo debían oír su voz, sino permanecer en ella. En Juan 15:7 dejó una promesa inquebrantable: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis
y os será hecho. Su palabra no es una simple guía externa, es un principio de vida que debe habitar en el corazón, que transforma desde dentro, que moldea la mente, que renueva el entendimiento. No basta con oírla de vez en cuando, es necesario vivir en ella, hacerla la base de cada pensamiento, de cada decisión, de cada acción. La voz de Jesús no solo llama, sino que también confronta. No es un mensaje diseñado para complacer, no es un discurso que busca ser aceptado por todos. En Mateo 10:34 dejó claro que su palabra no era neutral. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Su mensaje separa la luz de las tinieblas, divide lo eterno de lo pasajero, revela la verdadera condición del corazón humano. No deja margen para la indiferencia. O se escucha y se obedece, o se rechaza y se resiste. Aquel que escucha su voz y la ignora se aparta de la única fuente de vida. En Proverbios 1:24-26, Dios advierte: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. No es que Dios desee el mal para nadie, sino que aquel que cierra sus oídos a la verdad inevitablemente cosecha las consecuencias de su propia ceguera. Jesús sigue hablando, sigue llamando, sigue guiando. En Apocalipsis 3:20, su invitación sigue vigente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es un llamado distante, no es un mensaje generalizado. Es una invitación personal. Es la voz del Salvador dirigiéndose a cada alma, esperando una respuesta. La Escritura nos advierte que habrá quienes, aunque tengan oídos, no escucharán. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo profetizó: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy más que nunca, el mundo está lleno de mensajes que compiten por la atención, de ideologías que buscan distorsionar la verdad, de voces que claman por ser escuchadas. Pero ninguna de ellas puede ofrecer lo que la voz de Jesús ofrece. Quien verdaderamente oye su voz y la sigue encuentra seguridad en medio de la incertidumbre. Su palabra es un refugio, es una fortaleza que no puede ser derribada. En Salmos 18:12 declara: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El que se aferra a su palabra, el que obedece su voz, el que hace de su enseñanza el fundamento de su vida, no será conmovido. Jesús advirtió que muchos se alejarían de su voz para seguir el engaño del mundo. En Mateo 7:21-23 declaró: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No basta con reconocer su nombre, no basta con tener conocimiento de su existencia. Es necesario escuchar su voz y obedecerla. El tiempo para oír su llamado no es mañana, no es después, no es en algún punto incierto del futuro, es ahora. En Hebreos 3:15 se nos exhorta: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La voz de Jesús sigue resonando con la misma fuerza con la que llamó a Lázaro del sepulcro.
con la misma autoridad con la que calmó la tempestad, con la misma certeza con la que dijo en la cruz: consumado es. Jesús sigue hablando, su voz no ha sido silenciada por el tiempo, ni apagada por la indiferencia de los hombres. Su palabra sigue viva, resonando en los corazones que están dispuestos a escuchar, en las almas que se abren a su dirección, en aquellos que han entendido que no hay propósito ni plenitud fuera de su verdad. Pero la gran pregunta no es si Él habla, sino si estamos listos para oírle de la manera en que Él quiere manifestarse. No siempre será como lo imaginamos, no siempre será como lo esperamos. Su voz trasciende nuestras suposiciones, rompe nuestras expectativas, se revela de maneras que desafían nuestra lógica y nos invitan a un nivel de fe más profundo. Dios habló en el pasado por medio de los profetas, pero en estos tiempos finales nos ha hablado a través de su Hijo. Jesús no solo trajo un mensaje, Él es el mensaje. Su vida es la revelación más grande de la voz del Padre, la manifestación más clara de su voluntad, el eco eterno de una palabra que nunca se contradice. En cada acción de Jesús, en cada enseñanza, en cada paso que dio sobre la tierra, el Padre estaba hablando. En Juan 12:49, Él mismo lo confirmó. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Escuchar a Jesús es escuchar al Padre. Su voz no solo instruye, sino que conecta directamente con la fuente de toda verdad. El mayor error es asumir que la voz de Jesús está limitada a lo que queremos oír. Muchas veces buscamos confirmaciones en lugar de dirección. Queremos que Él nos diga lo que ya hemos decidido, que refuerce nuestros planes, que valide nuestras expectativas. Pero su voz no es un eco de nuestra voluntad. Es un llamado a alinearnos con la suya. No habla para ajustarse a nuestros deseos, sino para transformarlos. En Isaías 55, 8 a 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si buscamos escucharle, debemos estar dispuestos a recibir una respuesta que quizás no esperábamos, pero que siempre será la correcta. Muchos dicen que desean escuchar a Jesús, pero temen lo que su voz pueda demandar. Cuando llamó a los discípulos no les ofreció comodidad, no les prometió una vida sin desafíos. Su voz fue un llamado al abandono, a la entrega, al sacrificio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Su voz nunca es superficial, nunca es ligera, nunca es indiferente. Cuando Él habla, la vida cambia. Cuando su voz resuena, las tinieblas retroceden. Cuando su palabra se manifiesta, todo lo que parecía seguro, pero no estaba cimentado en la verdad, se desmorona. Escuchar a Jesús no se trata de un solo momento, sino de una disposición constante. No es un evento aislado, sino una vida de comunión. Su voz no es un trueno lejano que se oye una vez y desaparece. Es un río de verdad que fluye continuamente para aquellos que han aprendido a beber de su presencia. En Apocalipsis 3:22 la invitación es clara. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es suficiente haber oído en el pasado. Es necesario seguir escuchando hoy, seguir atentos a cada dirección, a cada corrección, a cada revelación que Él quiera traer. Jesús sigue hablando en cada decisión que tomamos, en cada puerta que se abre o se cierra, en cada palabra de su Escritura que ilumina un nuevo aspecto de su voluntad. Su voz no es lejana, no está reservada para unos pocos. No se oculta de aquellos que realmente la buscan, pero el problema nunca ha sido si Él habla, sino si estamos dispuestos a recibir su dirección sin resistencia.
En muchas ocasiones, la dureza del corazón, la autosuficiencia, el ruido del mundo nos impiden reconocer su voz. No porque Él no esté hablando, sino porque hemos cerrado nuestros oídos a todo lo que nos incomode, a todo lo que desafíe nuestra comodidad, a todo lo que nos llame a rendirnos completamente a su voluntad. El silencio de Dios no siempre es ausencia de su voz. Hay momentos en que Él guarda silencio porque ya ha hablado, pero seguimos esperando una respuesta diferente. Hay ocasiones en que su voz parece distante, no porque Él se haya apartado, sino porque el proceso en el que nos encontramos requiere más fe que entendimiento. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, no hubo una voz audible dándole instrucciones en cada paso. Ya había una palabra en su interior. Ya tenía la verdad impregnada en su ser. Y esa fue la voz que respondió a cada tentación. Escrito está, Mateo 4:4. No siempre escucharemos un nuevo mensaje, pero si su palabra ya ha sido revelada, esa es la voz a la que debemos aferrarnos. La prueba de que realmente hemos escuchado a Jesús no está en cuántas veces hemos sentido su presencia, sino en cuánto hemos obedecido su dirección. En Mateo 7:24-27, Él enseñó que el que oye sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye y no obedece es como el insensato que construyó sobre la arena. Ambas casas pueden verse similares desde afuera, pero solo la que está fundada en su palabra permanecerá en medio de la tormenta. No basta con oír, es necesario actuar. No basta con reconocer su voz, es necesario seguirla sin titubeos. Jesús sigue hablando porque su propósito no ha cambiado. Su misión sigue siendo restaurar, salvar, transformar. Su voz no se limita a tiempos específicos. Su dirección no es solo para ciertos momentos de crisis. Habla en los días de alegría y en los de prueba, en las victorias y en las derrotas, en los comienzos y en los finales. Su palabra es la única brújula que no pierde precisión, la única verdad que no necesita ser reformulada, la única luz que no puede ser opacada. Cada día es una nueva oportunidad para afinar nuestro oído espiritual, para dejar de buscar confirmaciones y empezar a pedir dirección, para dejar de esperar señales espectaculares y empezar a obedecer lo que ya nos ha sido revelado. Jesús no nos dejó en incertidumbre. Su palabra escrita es la manifestación más clara de su voz. En 2 Timoteo 3:16-17 se nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos oír su voz, debemos sumergirnos en su palabra, permitir que transforme nuestra mente, que moldee nuestro carácter, que nos lleve a una vida de total rendición a su voluntad. No hay excusa para la indiferencia, no hay justificación para la apatía. Su voz sigue resonando, sigue llamando, sigue guiando. Solo queda una decisión por tomar. ¿Seguiremos posponiendo la respuesta o abriremos nuestros oídos a la única voz que realmente da vida? Jesús habló, habla y seguirá hablando. La cuestión es si estaremos listos para escuchar.